Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan Eduardo Vargas Gallegos. En esta ocasión les vamos a presentar lo que es la fase 2 del proyecto, consistente en dos temas muy importantes, que el primero que vamos a abordar es mecanismos jurisdiccionales y políticos o no jurisdiccionales de defensa de la Constitución, y el segundo sería la procedencia del juicio político. Bien, arrancamos. Estamos en materia de la defensa de la Constitución. Nuestra docente es la maestra Karina Rafaela Herrera León, en la maestría de Derecho Constitucional y Amparo. Pues bien, una breve introducción aquí sobre ambos temas. Primero sobre el primer tema mencionado, que como tenemos aquí que la Constitución es el pilar fundamental del orden jurídico y político de un país, estableciendo los principios que rigen la convivencia social y el funcionamiento del Estado, para garantizar su supremacía y protección frente a posibles vulneraciones. Existen diversos mecanismos de defensa, que pueden ser jurisdiccionales, cuando intervienen órganos judiciales, o políticos o no jurisdiccionales, cuando la protección se realiza a través de otras instancias gubernamentales. Estos mecanismos cumplen la función esencial de preservar el equilibrio institucional, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y asegurar a su vez el respeto a valores democráticos consagrados en la Constitución. Mientras tanto, tenemos aquí que el juicio político es un mecanismo de control y responsabilidad constitucional que permite sancionar a los servidores públicos cuando incurren en actos u omisiones que afectan gravemente el interés público y vulneran la Constitución. Su objetivo principal es garantizar la legalidad, la transparencia y el buen ejercicio de la función pública, evitando abusos de poder y corrupción. En México, este procedimiento está regulado por la Constitución y se activa mediante un proceso legislativo en el que participan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La procedencia del juicio político está determinada por la comisión de faltas graves, como la violación sistemática de derechos fundamentales o el uso indebido de recursos públicos. A través de este mecanismo, se busca fortalecer el Estado de Derecho y la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales. Pues bien, para entender más estos dos temas, daremos un breve paso. Primero que nada, a este texto, un mapa conceptual, perdón, en donde tendremos aquí más detallado sobre los mecanismos jurisdiccionales, políticos o no jurisdiccionales de la defensa de la Constitución. Pues bien, tenemos aquí que nos dice que estos mecanismos están relacionados con la justicia constitucional y son aplicados por órganos judiciales. Algunos de los más relevantes incluyen que son el juicio de amparo, que se dedica principalmente a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos contra actos de autoridad que los vulneren. También las controversias constitucionales, que resuelven conflictos entre poderes o niveles de gobierno. También tenemos que las acciones de inconstitucionalidad permiten impugnar normas que pueden contravenir a la Constitución. Por otro lado, tenemos los mecanismos políticos o no jurisdiccionales, que tenemos aquí que nos dice que estos mecanismos no requieren intervención judicial directa y pueden ser ejercidos por órganos políticos. Algunos de ellos son la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se usan en casos de violaciones graves a derechos fundamentales. El juicio político, que se aplica a funcionarios públicos que incurran en faltas graves. Pues bien, de igual manera, tenemos aquí la declaratoria de procedencia que viene siendo el desafuero. Este permite retirar la inmunidad a ciertos funcionarios para que sean juzgados. En este caso tenemos como un claro ejemplo que fue el caso de Cuauhtémoc Blanco, pero pues en este caso a él no se le pudo quitar el fuero. Tenemos aquí la facultad del Senado para resolver conflictos de límites entre estados y las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no son vinculantes, pero buscan garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Bien, por otro lado, tenemos aquí un mapa mental, ahora explicando los conceptos generales y de procedencia del juicio político. Pues bien, el juicio político es, es un procedimiento constitucional mediante el cual se puede sancionar a ciertos servidores públicos por actos u omisiones que afecten gravemente los intereses públicos fundamentales o violen la Constitución. En conceptos generales como tal tenemos la naturaleza, que es un mecanismo de control político y legal que busca garantizar la responsabilidad de los funcionarios públicos. En los sujetos tenemos aquí que pueden ser sometidos a juicio político los servidores públicos mencionados en el artículo 110 de la Constitución, como ministros de la Suprema Corte, legisladores, gobernadores y otros funcionarios de alto nivel. Dentro de las sanciones que pueden ser acreedores son las consecuencias pueden incluir la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo determinado. Bien, también la procedencia del juicio político. El juicio político procede cuando un servidor público incurre en ataques a las instituciones democráticas, violaciones graves a la Constitución o a las leyes federales, manejo indebido de fondos y recursos públicos, usurpación de atribuciones, violaciones sistemáticas a planes y presupuestos de la administración pública. La declaratoria de procedencia, que consiste en el desafuero. Bueno, pues bien, todo servidor público es responsable por la comisión de delitos y se le sancionan en los términos de las leyes penales, perdón. Esto viene en el artículo 109, fracción segunda, y 111 de la Constitución. El proceso inicia con una denuncia presentada ante la Cámara de Diputados, que actúa como órgano de acusación. Si se determina que hay elementos suficientes, el caso pasa a la Cámara de Senadores, que actúa como jurado de sentencia. Pues bien, dentro de estos mapas podemos entender un poquito más estos temas, regresando aquí a una breve conclusión a la que llegué, que pues bueno, nos dice aquí que la protección de la Constitución es fundamental para la estabilidad política, el respeto al Estado de Derecho y la garantía de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos jurisdiccionales como el juicio de amparo y las acciones de inconstitucionalidad. Se asegura el cumplimiento de los principios constitucionales mediante el control judicial. Por otro lado, los mecanismos políticos o no jurisdiccionales, como el juicio político y las facultades de ciertos órganos gubernamentales, complementan esta defensa mediante decisiones y procedimientos administrativos y legislativos. La existencia de estos mecanismos refuerza la supremacía constitucional, evitando abusos de poder y consolidando un sistema democrático basado en la legalidad y la justicia. Por otro lado, tenemos que el juicio político es una herramienta fundamental para garantizar la rendición de cuentas y la legalidad en el ejercicio del poder público. A través de este mecanismo se busca prevenir y sancionar abusos de autoridad, fortaleciendo el respeto por la Constitución y el Estado de Derecho. Su correcta aplicación no solo contribuye a la transparencia gubernamental, sino que también refuerza la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Sin embargo, su eficacia depende de un proceso imparcial y riguroso, en el que prevalezca la justicia sobre intereses políticos. Por ello, es crucial que el juicio político sea utilizado con responsabilidad, asegurando que cumpla con su objetivo de proteger el interés público y preservar la integridad del sistema institucional. Pues bien, de mi parte sería todo sobre estos dos temas que abordaron. Espero haya sido de su interés y no sin antes mencionar también aquí la bibliografía que utilizamos para ciertos temas. Sería esta. Y pues bien, repito, de mi parte sería todo. Servidor, alumno Jonathan Eduardo Vargas Gallegos, y que tengan una bonita noche.